El muro de Berlín, también llamado la cortina de hierro por el ministro inglés Winston Churchill, fue un muro que se extendió por casi 155 kilómetros. Es como tener un muro desde Guayaquil hasta Yangue, y si no tienen idea de cuánta distancia es eso, pues aquí está, es bastante. Pero antes de hablar de su construcción y de su caída, debemos remontarnos a por qué se construyó y en qué circunstancias. Empezando en 1960... Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, se reunieron los representantes de los tres países más importantes de la guerra: Truman con Estados Unidos, Churchill con Reino Unido y Stalin con la Unión Soviética. Y en la reunión, aparte de hablar del final de la Segunda Guerra, decidieron la división de Berlín y de toda Alemania. Decidieron separar el territorio entre los tres países, y Francia, que por andar molestando tanto por el territorio, le dieron una parte, además que era parte de los aliados. Y Alemania quedó dividida en dos bloques: la República Federal Alemana, en el sector occidental, y la República Democrática Alemana, en el sector oriental. Más o menos en cómo está dividido Guayaquil con respecto a qué ponerle a su encebollado, si chifle o pan, porque todos sabemos que con canguil no va. Cada país tenía su propio sector, pero estaba dividida en estos dos cuadrantes que se enfocaban en el capitalismo y en el comunismo, y era una constante guerra de poder económico, mientras los aliados mandaban fondos para que su sección de Alemania prospere y tenga los beneficios del capitalismo americano. Del lado oriental, pues la mayoría de sus fondos iban hacia el lado militar, o la carrera del espacio contra Estados Unidos, que como se sabe la ganó el capitalismo americano. Como la gente veía que el lado capitalista estaba prosperando con más paga, oportunidades de empleo y beneficios capitalistas como McDonald's, la Unión Soviética vio que mucha gente iba a visitar al lado capitalista, e incluso a mudarse, pues se enojó y dijo ¡no! De aquí nadie pasa. Y una noche del 12 de agosto de 1961 rodearon la frontera con alambre y establecieron guardias, y poco a poco armaron el gran muro hecho de hormigón. Y por si tratabas de simplemente escalarlo, colocaron una especie de superficie semiesférica para que no se agarren de la parte de arriba. Como cuando ponen pedazos de vidrio arriba de las paredes para que los ladrones no se metan. Es el mismo concepto, pero menos violento. Y durante 30 largos años Berlín estuvo separada, con muchas personas tratando de cruzar al otro lado, con un aproximado de 5.000 personas que lograron cruzar por medio de diferentes métodos, como túneles de 145 metros de largo, dejando pasar a más de 60 personas, o a los métodos menos convencionales, como un globo de aire caliente hecho en casa por dos familias no experimentadas en el asunto, que literalmente, leyendo y realizando pruebas, lograron cruzar al otro lado. Y no solo afectaba a Berlín o Alemania, sino los países cercanos a ella, como Polonia o Rumania, en donde se aplicaba la misma ley marcial que en la Alemania comunista. Luego, después de varias protestas, una carrera espacial, una guerra de Vietnam y varios cambios de presidentes de ambos lados, bajo el mandato de George W. Bush y Mikhail Gorbachev, cuando la Guerra Fría ya se estaba aligerando, un 9 de noviembre de 1989 anunciaron cómo se podía cruzar la frontera con nuevos pasaportes. Pero con una confusión de fechas, se anunció como si fuera el mismo día, cuando era el día siguiente. Así que esa misma noche, una multitud de personas estaban en la frontera tratando de cruzar, con guardias sin órdenes de dejar pasar a la gente. Por la cantidad de personas que estaban en la frontera y la presión que se generaba, se le decidió abrir y permitir el paso. Muchas familias fueron reunidas y fue un momento sumamente emotivo. De la euforia de que el paso era permitido entre esos dos bloques de Berlín, los berlineses empezaron a tratar de tumbar el muro, y poco a poco lo fueron haciendo, con grúas y piedras, incluso llevándose pedazos de la pared como recuerdo. Y si nos situamos un par de semanas después de la caída, podemos ver que todo era una fiesta, todos eran felices, era libre de pasar entre las dos secciones de Berlín. Sin embargo, cuando Alemania se empezó a reconstruir, seguían los enfrentamientos sociales y económicos, porque se aumentaron los impuestos para poder financiar la reconstrucción de la Alemania comunista, ya que estaba prácticamente destruida. Tan pesada era la solución que personas del lado capitalista llegaron a decir que no deberían haber derrumbado el muro, sino aumentarlo. Había mucha angustia y presión del lado capitalista al comunista, incluso llamándolos despectivamente. Y se preguntarán, ok, ¿y toda esta información para qué? Pues la caída del muro de Berlín, de esta llamada cortina de hierro, fue la mayor señal de finalización de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que, a su término, gracias a Mikhail Gorbachev y al movimiento político de la perestroika y la glasnost, se renombró a Rusia. Estos movimientos tratan de buscar la transparencia de parte del gobierno hacia el pueblo para que el régimen comunista cese de existir y mejorar las condiciones de vida del pueblo.